Dejando nuevamente la votación para mejorar un texto, el noveno, pasamos a la 10ª disposición complementaria, que si bien es cierto, también dice consensuado con pedido de información de montos de entrega económica por servicios extraordinarios al personal policial, alimentación, vestimenta y otra. Autorízase al Ministerio del Interior durante el año fiscal 2018 para continuar otorgando la entrega económica por servicios extraordinarios al personal policial que, encontrándose de vacaciones, permiso o franco, presten servicios de manera voluntaria en las entidades del sector público y o del sector privado, en el marco de lo dispuesto en la 6ª disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, y conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 152-2017-EF. Para tal efecto, el Ministerio del Interior queda exonerado de las restricciones establecidas en el artículo 6 de la presente ley. Pedimos a la señora ministra que nos pueda hacer llegar la información que ha sido solicitado. Muchas gracias, presidenta. Lo que se hizo fue se estableció los servicios extraordinarios mediante la 6ª disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, asignándose posteriormente mediante Decreto Supremo 152-2007-F una entrega económica de 13.23 soles por hora. Bien, tiene la palabra el congresista Pacori. Sí. Señora Presidenta, aquí solamente una aclaración. Si bien es cierto, se tiene que hacer este tipo de autorizaciones para que el Ministerio del Interior pueda seguir entregando cases, se tiene que hacer a los que brindan de manera voluntaria en las entidades del sector público y el sector privado. Cuando estamos hablando del sector privado nos estamos refiriendo a aquellas que están sujetas a los convenios que tiene la Policía Nacional con las entidades, y creo que eso habría que detallarlo claramente, señora ministra. O sea, no sé si se podía poner dentro del articulado donde dice yo sector privado, aquellos que cumplen previo convenio que tienen firmados con la Policía Nacional. Bien, la señora ministra tiene la palabra. Eso lo tendríamos que consultar con el Ministerio del Interior antes de aceptar, porque es un tema de su competencia. Bien, como ustedes podrán ver, colegas congresistas, estamos trabajando ejecutivo y legislativo de manera responsable. Hay textos que piden los colegas congresistas que muy fácil podríamos nosotros someterlo a votación y posiblemente podríamos ganar. Sin embargo, es ser responsable también preguntar al sector algunas consultas que son formuladas por los colegas congresistas. Siendo así, vamos a dejar ese texto para que podamos hacer la consulta para agregar o no la propuesta del congresista Pacori. Bien, pasamos a la 11ª disposición complementaria final. Nos pide sobre ese punto la palabra el congresista Rolando Reategui. Sí, presidenta. Acá dice en la 11ª disposición complementaria final del predictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para este año, para el año fiscal 2018. Permite que las entidades que han sido declaradas en emergencia por desastres naturales puedan usar recursos de canon únicamente en casos de desastres de gran magnitud que corresponden a nivel 5. Sin embargo, presidente, en la práctica, de las 35 declaratorias de estado de emergencia, solo las 30 se han declarado en el nivel 4. Pero yo creo que desde el punto de vista de esa situación tan especial de un desastre, yo propongo que el siguiente texto, que en los niveles 4 y 5, a los que se refiere el artículo 43 del reglamento de la ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, SINAGER, aprobado por Decreto Supremo número 048-2011, Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, el cambio es que se incorpore 4. Ese es el cambio. Gracias, presidenta. Y le paso la información por... Gracias, congresista Rolando Reategui. Si no hubiera otra opinión,
le cedemos la palabra a la señora ministra para que nos pueda manifestar si está de acuerdo con lo propuesto por el congresista Rolando Reategui. Gracias, presidenta. Le agradezco al congresista Reategui la intervención. Nos parece oportuna y la aceptamos. Bien, siendo así, va a haber una modificatoria de la 11ª disposición complementaria final, que también se les va a alcanzar una copia a los colegas congresistas, referente solamente, prácticamente ha agregado eso, considera el nivel 4, ¿no?, que no estaba comprendido en el predictamen. Siendo así, con esa aclaración y el agregado lo sometemos a votación, la 11ª disposición complementaria final. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos a la 12ª disposición complementaria final. De la misma manera, dejamos al debate los colegas congresistas que desean hacer alguna observación. Vamos a ver, a dar lectura. Dice, dispónense que para efectos de la implementación del régimen de la ley del servicio civil, lo establecido en los artículos 6 y 8 y en los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 de la presente ley, no es aplicable a las entidades que cuenten con el cuadro de puestos de entidad aprobado y lo que establecido en el segundo párrafo de la 4ª disposición complementaria transitoria de la ley 30.057, ley de servicio civil. No incluye a los planes de seguros médicos familiares u otros de naturaleza análoga que estén percibiendo los trabajadores bajo los regímenes de los decretos legislativos 276, 728 y 1057. Para la aplicación de la exoneración al numeral 9.1 del artículo 9 a que se refiere la presente disposición, se requiere el informe previo favorable de la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Colegas congresistas, si bien es cierto, es un tema que posiblemente esté claro, pero yo les pediría que lo podamos dejar ello, ya que todavía el artículo 9 no hemos aprobado y si no hay modificatoria, creo no habría problema también esto que podría ser aprobado, pero de manera responsable lo dejamos en suspenso este artículo. Dejando constancia que no hay oposición a este tema, simplemente al no haber sido aprobado el artículo 9 para no generar luego mayores modificatorias. Pasamos a la 13ª disposición complementaria. Consensuado con pedido de información del monto asignado. Dispónense durante el año fiscal 2018 que las acciones de provisión de alimentos, vestimenta y condiciones de trabajo a que se refiere la 10ª disposición complementaria final del decreto legislativo, disposición complementaria final del decreto legislativo 1132, se encuentran a cargo también del pliego del despacho presidencial. Siendo así, le pedimos a la señora ministra que nos pueda informar el monto asignado. Bien, le damos unos minutos para que pueda tener la información respectiva. A ver, el monto asignado en la 13ª disposición se ha programado 1.663.467 soles para la provisión de alimentos, vestimenta y condiciones de trabajo de los 507 efectivos oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales. Bien, con la información respectiva, vamos también a alcanzar a los colegas congresistas y los sometemos a votación, salvo opinión contraria. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse expresar levantando la mano la 13ª. A ver, le damos la palabra al congresista Villanueva. Señor presidente, entiendo que podemos entender que la 10ª disposición está sujeta a una información que debemos recibir del Ministerio del Interior. Por tanto, esta información podría poner en cuestión el monto que acaba de ser anunciado por la ministra, señora ministra.
Bien. Congresista, sí, le hemos puesto a votación la 13ª disposición complementaria final en razón de que la señora ministra de Economía, entendemos previa coordinación con despacho presidencial, nos ha traído este monto que ya sería asignado. Siendo así, no habría otra pregunta de consultar al sector que es el Ministerio del Interior, ya que los fondos respectivos corresponden a un convenio privado entre el despacho presidencial. Bien, siendo así, sometemos a votación la 13ª disposición complementaria final. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano con el documento que le vamos a entregar. Congresista, estamos en la 13ª disposición complementaria. Los que estén de acuerdo, colegas congresistas, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Pasamos a la 14ª disposición complementaria final, consensuado con pedido de información histórica y proyección. Los gobiernos locales y gobiernos regionales están autorizados para utilizar hasta el 0.5% de su presupuesto institucional a favor de la realización de obras, reparación o adecuación destinadas a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades, incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes municipales y regionales que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a las que presten algún tipo de discapacidad. Asimismo, los gobiernos locales y gobiernos regionales están autorizados para utilizar hasta el 0,5% de su presupuesto institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad y las oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad, OREDIS, a favor de la población con discapacidad de su jurisdicción. Los gobiernos regionales y gobiernos locales informan anualmente por escrito a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República sobre el cumplimiento de lo establecido en la presente disposición bajo responsabilidad del gerente general y gerente municipal respectivamente. Una copia de dicho informe se remite al Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS. Bien, lo que se está es, se ha pedido una información, si es que tiene la señora ministra, pero entendemos que se les faculta a los gobiernos regionales y municipales para que puedan destinar el 0.5% de su presupuesto para acondicionar ambientes y la parte logística a las personas con discapacidad. Sí, y es un artículo que también viene ya de años tras años aprobados en la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, acá pediremos nosotros, esta es una propuesta que las planteo, si están de acuerdo, colegas congresistas, para pedir a la Comisión de Inclusión Social si es que tendrían la información respectiva. De lo contrario, no puede ser una norma que se apruebe y no es aplicable, ¿no? Siendo así, le cedemos el uso de la palabra antes que pueda informar la señora ministra o intervenir el congresista Ochoa. Más bien yo propondría que explique la señora ministra y luego la intervención de los colegas congresistas para que puedan hacer el uso de la palabra. Tiene la palabra, señora ministra. Gracias, congresista. Yo creo que está en exactamente la misma línea que ha dicho usted. Vamos a también solicitar la información a la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad del Congreso, y de acá en adelante la vamos a pedir nosotros directamente. Y lo podemos poner en el artículo también, que esta información sea entregada al Ministerio de Economía periódicamente. Bien, el congresista Ochoa había solicitado el uso de la palabra. Tiene la palabra el congresista Ochoa, luego el congresista Clayton. Presidenta, he sido parte de la Comisión de Inclusión. Ojalá, seguramente nos podamos reincorporar a la misma. Pero, Presidenta, es en la 14ª, hay un paréntesis que dice consensuado con pedido de información histórica
y si no la tenemos, Presidenta, me permito el atrevimiento de decir que en la Comisión de Inclusión tenemos el histórico. Y lo cierto es que esta disposición es letra muerta, Presidenta. Y entonces ponemos una disposición complementaria suelta, una disposición complementaria, ¿cómo diríamos? Vacía en realidad, porque se pone hasta el 5%. Y, Presidenta, lo que tendríamos que hacer es discutir si estamos en condiciones de disponer o de obligar que los gobiernos regionales lo hagan. Yo solicito, Presidenta, que este hasta se cambie por deben, ¿no? Es decir, los gobiernos regionales deben invertir por lo menos el 0.5%. O sea, si los gobiernos regionales, los gobiernos locales deben por lo menos el 0.5%, estaríamos obligándolos a que ellos cumplan la ley de igualdad de oportunidades, y creo que cumplirían con esta vulneración de derechos de las personas con discapacidad. Sobre todo el primer párrafo, Presidenta, que implica adecuar la infraestructura a las poblaciones que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces yo sugiero, Presidenta, se pueda consultar con los integrantes de la comisión, que tendría que ser los gobiernos locales y regionales deben, ¿no es cierto?, invertir hasta por lo menos el 0.5% de su presupuesto. Y con eso estaríamos diciendo tácitamente que sí estamos teniendo una política de implementación de política en el sentido. Bien, tiene la palabra el congresista Cheput. Estoy de acuerdo con lo manifestado por mi colega, el congresista Ochoa, y si es así, si es un debe, es decir, se tiene que crear infraestructura, entonces deberíamos también incorporar dentro de la realización de obras, reparación, la palabra para el mantenimiento, porque sabemos de que hay límites en la generación de obra, en todo caso lo que corresponde sería el mantenimiento. Bien, nos había pedido la palabra el congresista Clayton, luego la congresista Letona. Sí, gracias, Presidenta. En la misma línea, creo de que es aplicable la ley está dada, pero no hay el cumplimiento. O sea, falta algo que hay que cumplir, hay una norma sancionadora. Nosotros, mi despacho ha presentado un proyecto de ley justamente para el cumplimiento también de las cuotas laborables, cuotas laborables de los trabajadores con discapacidad en las entidades públicas. Entonces, creo yo de que esto es una norma importante. Más bien se debería de reforzar para el cumplimiento por los gobiernos regionales y locales a nivel nacional, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, Presidenta. Presidenta, es más que obvio que son las entidades de los gobiernos subnacionales, pero también las que integran el Poder Ejecutivo, las que incumplen groseramente la norma. Hemos visto no solamente en la Comisión de Inclusión, sino en general, que algunas autoridades lo que hacen es poner la rampa y punto, y decir que ya cumplieron con la norma, cuando esta obligación es una constante y una obligación de mejora continua. Entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo, como lo han planteado, de que se obligue a ejecutar ese 0.5 y que también podamos incluir servicios, porque en el caso de los OMAPETs, el principal problema que tienen estas instituciones es que no hay personal capacitado. No tienen personal, entonces crean el OMAPET, pero no se le asignan o no se cogen los recursos para contratar a la persona que hace la terapia o la persona que brinda el servicio especial. Entonces, sí tiene que ser una obligación de las entidades, y para eso estamos aquí, ¿no? Para corregir los errores que durante los últimos años la norma ha permitido. Me pide una interrupción el colega Gilmer Trujillo. No se la daría, pero bueno, ya. Bien, tiene la palabra el congresista Gilmer Trujillo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Letona. Coincidentemente con lo expresado por el congresista, con la congresista Letona, debe ser de mandato imperativo para que se cumpla. Ese debe simplemente es un saludo a la bandera.
Hay que obligarlos porque las autoridades tienen que tener una correlación con las políticas nacionales y sería bueno inclusive que se le pueda incrementar el monto para que puedan ellos hacer este trabajo de mejoramiento del acceso para las personas discapacitadas. Gracias, Presidenta. Bien, nos pide una segunda interrupción el congresista Cheput. Estoy completamente de acuerdo con lo señalado por la congresista letona en el sentido que el Ejecutivo incumple a veces esta disposición, igualmente en nuestro Congreso. Si uno ve las escaleras, ve de que ni siquiera hay una rampa para discapacitados, entonces el llamado de atención es en general. Bien, por favor, colegas congresistas, entendemos que este es un tema que nos preocupa. Realmente vemos a diario muchas instituciones públicas, sobre todo públicas, no están implementando los accesos para las personas con discapacidad. Y esta tarea corresponde, si bien es cierta, la Comisión de Inclusión Social, de hacer el seguimiento y poder pedir las sanciones respectivas. Sin embargo, hemos visto como experiencia que cuando dice hasta, ese hasta nunca se cumpla. Como muy bien hemos visto también las fechas, dice no, hasta el 31. ¿Y el funcionario qué hace? Puede hacerlo antes, pero no lo hace. Llega hasta ese último día. Y lo propio, cuando dejas abierto hasta el 0.5%, dicen entonces podemos hacer 0.001. Y con ello pueden haber ellos cumplido con esta normativa. Entonces creo debe ser mandatoria. Debemos de buscar un texto en la cual señala con la información que pedimos, en todo caso, si es que la Comisión de Inclusión Social tiene la información, sino al Ministerio de Inclusión Social, que también es el ente rector, para que podamos buscar el texto adecuado y con ello poder nosotros incluir en ello, y lo dejaríamos para la redacción del texto ese tema, y pedimos al Ministerio de Economía que pueda hacer estas coordinaciones respectivas. Para ya culminar con el debate, nos pide la palabra el congresista Percy Alcalá y finalmente el congresista Ochoa, y le damos la palabra siempre al final a la señora ministra, no se preocupe. Sí, Presidenta. Mire, también casi prácticamente las autoridades no tienen la obligación, digamos, de hacerlo, porque como lo mismo dice el texto, dice solamente bajo responsabilidad. Pero, ¿qué dice la palabra responsabilidad? Hay un vacío, porque si hubiera un castigo, tendrían la obligación de hacerlo, pero no hay un castigo. En todo caso, bajo responsabilidad administrativa, previo proceso administrativo, y deben ser sancionadas. Yo creo que si veis hoy en día cuántos gobiernos locales o cuántos gobiernos regionales están informando a la Comisión de Inclusión Social, yo creo que no llega ni al 5%. Yo creo que esto hay que ponerlo de forma imperativa, como con un mandato imperativo para que se pueda ejecutar, ¿no? Bien, congresista Ochoa. 30 segundos, Presidente, solamente para fortalecer lo que se ha dicho. Ese hasta genera muchos vicios. Por ejemplo, del reporte del Ministerio de Trabajo, Presidenta, por ejemplo, las casi 3.000 entidades del Estado, menos de 40 cumplen, por ejemplo, la cuota laboral. Y dentro de la cuota laboral, del 100% de los ministerios, uno solo cumple la cuota laboral, y es el Ministerio de Trabajo. A través suyo, Presidenta, aprovechar esta ocasión para solicitarle a la ministra de Economía que cumpla con la cuota de trabajo, por ejemplo, con el tema de las personas con discapacidad. El único ministerio que cumple con la cuota de trabajo para personas con discapacidad es el Ministerio de Trabajo. Y de las más de 3.000, Presidenta, solamente menos de 40 del Estado cumplen con esa cuota de trabajo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Por excepción, el congresista Clayton. Sí, gracias, Presidenta. Creo que en la primera parte es retirarle la palabra hasta. Simplemente los gobiernos locales y regionales, están autorizados para utilizar el 0.5 de su presupuesto. O sea, ni debe ni tampoco hasta, o sea, directo. Y abajo hay una responsabilidad también, bajo responsabilidad del gerente general y gerente municipal respectivamente.
Eso tiene que ser imperativo a las autoridades, prácticamente en este caso pues al gobernador regional o en todo caso al alcalde, porque muchas veces los gerentes tienen pues trabajo temporal, ¿no? Puede durar un mes, un año y a la final no le cae ninguna sanción a la autoridad competente. Entonces yo creo de que aquí abajo debería ser gobernador regional o alcalde y aquí o al titular del pliego, ¿no? Y retirar la palabra hasta. Gracias, presidente. Bien, congresista Cleito, acertada la opinión. Creo que los funcionarios públicos finalmente a veces no toman las decisiones, pero el titular del pliego, como responsable, va a ponerse más pilas y va a trabajar para cumplir con esta norma. Creo es acertado esa propuesta, retirar en todo caso bajo responsabilidad del gerente general y gerente municipal, o adicional que sean tanto también los gobiernos, los titulares de los pliegos respectivos, gobiernos regionales y municipales. Bien, finalmente le damos la palabra a la señora ministra. Sí. Yo lo único que quería añadir es que esto no irrogue gastos adicionales al Estado, ¿no? Tiene que salir del presupuesto de cada entidad, es lo único que yo quería añadir. Y lo otro, yo ahí no, sí quisiera resaltar que son más de 1000 y pico municipios. Son 1800 municipios, casi 2000. Son todos diversos. Yo no sé si a todos les aplica el mismo corsé. De repente hay algunos que requieren mucho menos inversión que otros, porque hay unos que están en el piso, tienen solo una planta baja, no requieren rampas. Entonces, claro, el corsé puede ser demasiado para una diversidad tan grande de municipios. Es lo único que quería anotar. Y lo que sí quería añadir es que esto no sea presupuesto adicional. Bien, con las recomendaciones respectivas vamos a presentar este texto para luego someterlo a votación, habiendo sido aceptado que debe decir que el gasto tiene que ser hasta o deben el 0.5% en ambos párrafos y también la responsabilidad a los titulares de pliego. Congresista Villanueva, ¿desea intervenir sobre este punto? Proponer una sugerencia por los argumentos que acabamos de escuchar a la ministra, con los cuales coincido, porque efectivamente habrán seguramente algunos municipios y sobre todo centros urbanos y demás que no necesitan utilizar hasta el 5%. Pero sí todos necesitan implementar presupuestos alrededor de las personas con discapacidad. Entonces, permito sugerir lo siguiente: los gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados a utilizar hasta, ¿no? Podría mejorar el espíritu de la declaración. Y lo mismo en los siguientes artículos, gracias, o en los siguientes párrafos. Creo que señala el congresista Villanueva que no habría necesidad de quitar, sino cambiar la terminología, que quedaría: los gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados para utilizar hasta, y con eso sí ya va en el espíritu de la observación que habría hecho la señora ministra, para que tampoco se vayan al exceso y ejecutar el 0.5% cuando no habría la necesidad. Ya conocemos muchas veces a nuestras autoridades locales que para gastar en cosas pequeñas son muy buenos, entonces hay que poner las restricciones en ambos párrafos y adicionar también lo que ha señalado, que esta responsabilidad del incumplimiento pueda acarrear a los titulares de cada uno de los pliegos. Siendo así, someteríamos a votación con esas aclaraciones. Aprobado por unanimidad. Bien. Sí. También lo que ha propuesto el congresista Cheput, que respecto a mantenimiento. Bien, 15ª disposición complementaria. Es exactamente lo mismo que la última. Entonces queda la misma redacción la que estamos planteando.
Aprobado, al voto, por favor. Aprobado por unanimidad.